comentarles que quiero pedirles disculpas por la suspensión de la clase anterior, que estaba un poco mal, todavía estamos un poquito mal, pero esto vamos a ver esta parte que es realmente importante, ¿ya? En el trabajo de parto ocurre un fenómeno, ¿no? Ocurre el fenómeno de las contracciones y un proceso de hipoxia para el feto. Durante este proceso es difícil saber si el feto está bien o está mal. Y esa es la parte en la que la mamá nos pregunta, ¿no? Nos pregunta y nos dice, ¿mi bebé está bien? Y es difícil decirlo, ¿ya? Normalmente podemos contestarle esta pregunta en un ambiente sin estrés, ¿ya? Y esto es por los métodos que ustedes ya han evaluado, ¿no? Los movimientos fetales, el test no estresante, el volumen de líquido amniótico, el perfil biofísico ecográfico, la ecografía Doppler y el test estresante. Sin embargo, todos estos métodos pierden sensibilidad durante el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno en la fisiología respiratoria. Empieza la contracción y va a disminuir el volumen del flujo sanguíneo hacia la placenta. Como ustedes bien saben, la contracción es el mecanismo de defensa del útero. Y así como el útero se contrae para disminuir el sangrado, se contrae y disminuye el flujo hacia la placenta. Esta disminución del flujo va a alterar el intercambio gaseoso que la placenta produce. De esta forma va a primar la hipoxemia y va a haber una hipercapnia, ¿sí? Se va a retener CO2 y va a disminuir el volumen de oxígeno. Esto va a conducir a una acidosis respiratoria y posteriormente a una acidosis metabólica, cayendo el pH por debajo de 7, incrementando el lactato y también incrementando el déficit de bases. Sin embargo, una vez que la contracción pasa, el feto recupera estos mecanismos y no se produce un fenómeno de hipoxia. Al no haber un fenómeno de hipoxia, el sistema nervioso central no capta una señal de disminución en las concentraciones ya mencionadas y no va a haber una alteración en la frecuencia cardíaca. Entonces, esto que estamos hablando en el periodo del trabajo de parto es completamente reversible. Feto con buena reserva va a terminar su trabajo de parto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es completamente reversible. Sabiendo la fisiopatología, es fácil interpretar que el monitoreo es tratar de detectar la pérdida del bienestar fetal secundaria a una hipoxia que no sea reversible. Recuerden que la hipoxia pasa, ocurre, sin embargo es un fenómeno reversible. Nosotros tratamos de detectar una hipoxia irreversible y tratamos de disminuir el impacto de esta hipoxia en el feto. ¿Listo? Ese es el objetivo de la monitorización. Existen dos tipos de vigilancia, la vigilancia externa y la vigilancia interna. La vigilancia externa es lo que ustedes han visto en todas sus rotaciones, ¿no? El famoso monitor, ese que conectan a la mamita y está sonando ahí. Listo. La forma de la monitorización externa ocurre en dos mecanismos: el monitoreo electrónico fetal intermitente y el monitoreo electrónico fetal continuo. El intermitente, como ahí bien dice, es para fetos que no tengan factores de riesgo, nivel de evidencia A, ya evidencia de peso, que sí recomienda su uso, pero de forma intermitente. De esta forma vamos a disminuir el índice de cesáreas hasta en un 40%. En el periodo de dilatación o primer periodo se realiza una monitorización cada 15 a 30 minutos y tiene que durar aproximadamente 60 segundos después de la contracción. Es decir, ustedes ponen el toco y escuchan. Pasa la contracción y siguen escuchando. Pasan los 60 segundos y suelta. De esta forma vamos a evitar que aparezcan los famosos monitoreos planchados, los famosos hiporreactivos y todo eso. De esta forma se disminuye el índice de cesáreas. Durante el periodo expulsivo o segundo periodo del trabajo de parto, el monitoreo es cada 5 minutos y de igual forma debe durar más o menos hasta 60 segundos después de la contracción. Recuerden que la monitorización del latido cardiofetal es antes, durante y después de la contracción, ¿sí? Entonces, no se olviden de los 60 segundos después de la contracción. Ahora, el monitoreo electrónico continuo
esa que, como su nombre lo dice, va a estar todo el tiempo. Es para gestaciones con factores de riesgo. Y aquí el nivel de evidencia cae un poquito, cae a nivel tipo C, lo cual quiere decir que sí es efectivo, pero no es del todo recomendable. Este monitoreo va a incrementar la tasa de cesáreas más o menos con un 2.3 de frecuencia. Y el dato importante aquí es que no disminuye la aparición de parálisis cerebral infantil. ¿Qué quiere decir? Que no por mucho monitorizar a un feto, yo voy a evitar que aparezca un daño, ¿ya? No es recomendable usarlo, ¿por qué? Porque también incrementa las tasas de cesáreas. Y así como lo dice, existe una gran variación dentro del mismo observador y dentro de los mismos observadores. Eso ya lo hemos replicado varias veces en el hospital. Un mismo observador puede calificar un monitoreo como categoría 1 o categoría 2 y después de un tiempo el mismo monitoreo evaluado por el mismo observador puede cambiar su calificación, lo que hace que estos monitoreos sean poco precisos. Por eso usarlo de forma intermitente es la mejor alternativa. Existe otro tipo de monitorización que es el pH de calota fetal. Sin embargo, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto algún tipo de monitorización de este tipo? Sé que han rotado por los hospitales más grandes de Arequipa, el Honorio, el Goyeneche, el Nacional, y ninguno realiza esto. Esto es porque es poco práctico, ya que el valor predictivo negativo, ya que el tiempo de validez de este examen es aproximadamente entre 15 a 30 minutos. Es decir, si nosotros pinchamos la cabecita del feto y obtenemos sangre para la muestra, esta validez solo dura 30 minutos. Imagínense que es un periodo expulsivo de más o menos una hora. Tendríamos que pincharlo 2 veces, lo cual lo hace poco práctico, ¿ya? Su sensibilidad es baja por ese sentido, pero tiene un alto valor predictivo negativo. Doctor, pero si lo que queremos visualizar es la oximetría, es la concentración de oxígeno en el feto, ¿por qué no le ponemos un oxímetro de pulso? El oxímetro de pulso es poco útil y además que es un método invasivo, entonces no es útil durante la monitorización intraparto, ¿ya? Listo, entonces hablemos un poquito del monitoreo fetal electrónico. Es lo que ya hemos mencionado. Se detecta la frecuencia cardíaca a través de la pared abdominal. Las condiciones que nos da Williams para una correcta monitorización son que la velocidad del trazado sea de 3 centímetros por minuto. Esta configuración está en el aparato, es un dato del aparato, de la máquina. ¿Ya? Ustedes lo pueden configurar en 2 modalidades, de 1 centímetro o de 3 centímetros por minuto. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que esté en 3 centímetros por minuto. Así permite visualizar mejor el concepto de variabilidad. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que volver a tocar el tema que ustedes ya han hecho. Ustedes ya han hecho test no estresante. Dentro del test no estresante tenemos 5 variables, ¿sí? Aquí solo vamos a tomar 4, ¿ya? Dejamos movimientos fetales de lado. Durante la monitorización intraparto no se toma en cuenta los movimientos fetales. ¿Por qué? Porque durante una contracción o durante muchas contracciones es difícil la percepción tanto de la madre como del observador de los movimientos fetales. Por eso se dejan de lado. ¿Listo? Entonces, aquí solo nos importan 4 variables: la frecuencia cardíaca fetal de base, la variabilidad, las aceleraciones y las desaceleraciones. Ustedes ya saben los conceptos, vamos a repasarlos. Frecuencia cardíaca fetal base de 110 a 160. La amplitud de esta duración debe ser mínimo de 2 minutos y debe ser tomada sin movimientos y sin contracción. ¿Listo? Variabilidad es la fluctuación natural de la frecuencia cardíaca en el feto. Es mínima cuando es menor de 5, es ausente cuando es igual a 0, moderada cuando se encuentra entre 5 y 25 y acentuada cuando es mayor a 25 latidos por minuto. El concepto de variabilidad es un poco difícil explicarlo sobre el papel, pero sí es fácil de entenderlo cuando uno escucha el monitoreo. Si han escuchado monitoreos y han visto la máquina,
nunca se repite el mismo latido, siempre hay una variación entre latido y latido. Esta es una propiedad exclusivamente de los fetos, ya que cuando el sistema nervioso central madura, estabiliza la frecuencia cardíaca en un mismo parámetro. Cualquier variación en la frecuencia cardíaca se puede tomar como una anomalía. En cambio, en el feto no, en el feto esto es lo normal, ¿ya? Al contrario, la ausencia de estas variaciones es un indicador marcado de hipoxia. Las aceleraciones tienen, como su nombre lo dice, es un incremento en los latidos cardiofetales. La COP los divide entre menos de 32 semanas y más de 32 semanas, con una diferencia de 10 y 15 latidos. ¿Ya? Entonces, cuando venga en el examen, seguramente se va a hacer referencia a esta diferencia. ¿Listo? Lo que son desaceleraciones, tenemos de tres tipos. La desaceleración tipo 1 o la del espejo, que hace referencia a una compresión de la cabeza. Las de tipo 2 o las tardías se asocian mucho a lo que es hipoxia. Y las de tipo 3 hacen referencia a la compresión del cordón. ¿Listo? Aquí estamos viendo un dip 1 o dip temprano que ocurre al mismo tiempo que la contracción. Nótese cómo el acme de la contracción, o sea, el punto más alto de la contracción, coincide con el punto más bajo de la desaceleración. Aquí estamos viendo una desaceleración tardía, donde la contracción, el acme de la contracción, no coincide con el acme de la desaceleración. Al contrario, el inicio de la desaceleración es posterior al punto más alto de la contracción. Y las variables, o tipo 3, vamos a ver que el inicio de el punto más bajo de la desaceleración es menor a 30 segundos, a diferencia de la desaceleración tipo 2, donde lo más bajo de la contracción se alcanza más de 30 segundos después de la contracción. ¿Listo? Esta es una gran diferencia que seguramente también la vamos a hacer notar en su evaluación. ¿Listo? Una desaceleración prolongada debe ser mayor a 15 latidos durante 2 minutos continuos. Es muy importante que diferenciemos las espigas, ¿ya? Muchas veces en el monitoreo se nota una pequeña caída y una recuperación rápida. Eso es considerado una espiga. Para que hablemos nosotros de una desaceleración, la duración de la desaceleración debe ser mayor a 15 segundos. Mayor a 15 segundos. Entonces, tengan en cuenta eso al momento de evaluar sus monitoreos. Y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que estamos comentando. El monitoreo intraparto tiene dos ventanas, la ventana de frecuencia cardíaca fetal y la ventana de actividad uterina. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vean aquí cómo diferenciamos bien la fase de aceleración coincidiendo con una contracción. Es una respuesta a una contracción o movimiento. La línea basal se establece sin contracción y sin movimiento, y la pauta de variabilidad también debe ser evaluada sin contracción y sin movimiento. ¿Listo? Aquí estamos viendo un claro ejemplo de variabilidad nula o mínima y un caso de variabilidad moderada. La disminución, como ya mencioné, está asociado bastante a acidosis. Sin embargo, la variabilidad puede ser afectada por fármacos. Estos fármacos vamos a revisar que en la mayoría disminuyen esta variabilidad. Y aquí lo más importante es comentar sobre los corticosteroides y el sulfato de magnesio, porque van a ustedes tener muchos pacientes que estén sulfatados o estén bajo el efecto de corticoides. Entonces recuerden que la variabilidad suele estar disminuida en pacientes que han recibido tanto sulfato como corticosteroides. Esto ya lo hemos mencionado y ya. Entonces, ¿para qué nos sirve saber todo lo que ya hemos mencionado? Para establecer un patrón. Y estos patrones van a decirnos qué tan bien o qué tan mal está nuestro feto.
Una vez que ustedes han establecido y evaluado el monitoreo, pueden decir que este feto está bien, está más o menos o está mal. Recuerden que el más o menos nunca nos podemos quedar con un más o menos, tenemos que definirlo, ¿ya? Sin embargo, vamos a hacer hincapié en las categorías 1 y 3, que son las normales y las anormales. La categoría 1, línea de base de 110 a 160, variabilidad moderada, desaceleraciones tardías, ausentes, desaceleraciones tempranas, presentes o ausentes. Quiere decir que es un feto en categoría 1 puede tener las aceleraciones tempranas, sí. ¿Y estar bien? Sí. Y un feto puede no tener aceleraciones y estar bien, sí. Según la nomenclatura, sí puede estar bien. Entonces, si cumple todas las características que estamos mencionando, estamos ante una categoría 1. La categoría 3, la completamente anormal, la que significa acidosis, la que significa hipoxia, está relacionado con variabilidad ausente, desaceleraciones tardías recurrentes. El término recurrente hace referencia a que sean desde el 50% de contracciones, más del 50% de contracciones tengan desaceleraciones tipo 2, ¿ya? Casi como un CCT positivo, igualito. Desaceleraciones variables recurrentes. Quiere decir que puede haber desaceleraciones variables en la categoría 2, pero recurrentes, o sea que estén más del 50% de las contracciones, es ya categoría 3. La bradicardia y el patrón sinusoidal también se nomenclaturan como categoría 3. Todo lo que no encaja en la 1 y en la 2 lo categorizan como 3. Es larga la lista, no tiene sentido que se la aprendan, simplemente apréndanse la 1 y la 3. Lo que no encaja ahí es 2. Entonces, ¿qué hacer cuando nos topamos con este tipo de categorías? Lo que tenemos que hacer es responder según la necesidad. En el 1 no haremos nada, en la 3 vamos a ver lo que tenemos que hacer y en la 2 tenemos que definirlo. Como ya les dije, no nos podemos quedar con ese más o menos, tenemos que definirlo. Esta diapositiva que les traje aquí es porque esta clasificación es del Clínic de Barcelona. De repente algunos se van a ir allá por España y necesitan este dato, ¿ya? Aquí lo que cambia es lo que están leyendo de las desaceleraciones, ¿ya? Las desaceleraciones en el anormal, o en el tipo 3, hablan de variables atípicas. Las variables atípicas son las tipo 3, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, son las tipo 3. Variables tardías son las tipo 2, ¿sí? Y recordarles que la taquicardia no significa que el feto esté en acidosis, ¿ya? La taquicardia no significa que el feto esté en acidosis, no se estresen por un feto con taquicardia, ¿ya? No significa acidosis, la bradicardia sí. Es importante también que sepan que existen enfermedades propiamente dichas que van a alterar el monitoreo. ¿Cómo qué? Como las infecciones, como la anemia, como malformaciones cardíacas y neurológicas y el propio daño cerebral ya establecido. Como vieron en la segunda, tercera diapositiva, casi todas las parálisis cerebrales no se dan en el parto, se dan antes del parto. Entonces ahí es donde ya ocurre el daño. ¿Listo? Un poco para comentar algo sobre monitorización interna. Existen monitores internos, sé que tampoco ninguno de ustedes ha visto porque realmente no los usamos mucho. Esto es cuando la paciente o el abdomen es muy grande y realmente el efecto Doppler no se va a transmitir de una manera correcta, ¿ya? Hay contraindicaciones como las infecciones de transmisión. Menores a 34 semanas no se realiza monitorización interna y puede haber daño a nivel del feto, ¿ya? Hemorragias, lesiones en ojo, infecciones, compresión del cordón. No vale la pena realizar esto. La monitorización externa es más que suficiente. Como ya mencioné, el pH de calota fetal, su aplicación es muy corto de tiempo y sin embargo el dosaje de lactato
al nacimiento o la estimulación de la calota craneana tiene el mismo efecto. Entonces, antes de punzar al fetito, estimulen la cabeza viendo el monitor. Si ustedes estimulan la cabeza y el feto presenta una aceleración más de 25 latidos por minuto, este feto está bien, ¿ya? Tiene bajo índice de acidosis. Si es que esto no se produciera, tienen sospecha de acidosis fetal. ¿Listo? Los valores de corte para la interpretación es un pH de 7.25, esto quiere decir que todo está bien. Entre 7.21 y 7.25 se requiere una reanimación intraútero, eso es lo que significa RIU, y este feto debe salir antes de los 30 minutos, y si el pH es menor a 7.20, este feto necesita salir ya. ¿Listo? Entonces revisemos qué es una reanimación. Les dije que en los casos de categoría 2 no podíamos quedarnos cortos, ¿ya? Entonces la reanimación intraútero busca mejorar el flujo placentario y mejorar la calidad de oxigenación de este feto. Como no podemos medicar, farmacológicamente no podemos hacer eso, tenemos que tomar medidas casi mecánicas. Por ejemplo, la lateralización izquierda. Esto va a mejorar el volumen de retorno venoso y por ende va a mejorar el volumen de bombeo hacia la placenta. Si la presión es muy baja, la presión arterial de la paciente de por sí es baja, traten de elevarla con fluidos. Usen fluidos y levanten la presión. De esta forma va a mejorar el flujo uteroplacentario. Otro condicionante muy importante es la glicemia de la paciente. Muchas veces, no sé si ustedes han visto en sus hospitales, dicen ponle una dextrosita. No sé si habrán visto, pero normalmente les ponemos sueros glucosados a los pacientes con monitoreos de categoría 2 para abajo, bueno, de categoría 2 para definir. Esto es porque la hipoglicemia materna va a conducir a hipoglicemia fetal y por ende el feto puede tener condiciones no tan favorables. Es muy importante corregir esto. Como van a leer aquí, el oxígeno suplementario no funciona, ¿ya? Esto lo voy a recalcar, oxígeno suplementario no funciona. La lógica me dice que sí, ¿no? Si es un bebé en hipoxia, yo quiero mejorar su oxigenación, ¿sí? Entonces le aplicaré oxígeno. Pero no se ha visto que los resultados cambien, ¿ya? Fetos con hipoxia durante el parto que han sido sometidos a las mamás han recibido oxígeno suplementario, no han mejorado sus resultados y por ende no es una recomendación basada en evidencia. Si es mucho la hipoxia, y hemos visto que hay categorías muy bajas, hay categorías 3, hay desaceleraciones, sabemos que el daño está causado por la contracción. Entonces, ¿qué tengo que evitar? Que sigan habiendo contracciones. Si este feto está con oxitocina externa, suspendemos la oxitocina. Si es que no es oxitocina interna, podemos usar un topolítico. En este caso el nifedipino no funciona tan bien y podríamos recurrir al ritodrine, que es un topolítico antiguo, que ya seguramente ya no está en el mercado, pero los libros todavía lo mencionan, es de vía endovenosa y funciona más rápido. Entonces, la idea es suspender la oxitocina. Hay condicionantes que consumen más oxígeno, como la fiebre. Para eso tenemos que evitar que este feto consuma el poco oxígeno que ya tiene. Así que mantener temperaturas por debajo de 38. Realizar exámenes vaginales para detectar prolapsos de cordón o compresiones de cordón inadvertidas que pueden estar condicionando a la hipoxemia del feto. Y acá surge el término de amioinfusión. La amioinfusión se da en casos donde hay oligohidramios o líquidos meconiales. Esto es muy útil teóricamente hablando, ¿ya? Eso lo vimos con un grupo, creo. Es útil teóricamente hablando. ¿Por qué? Porque si hay compresiones por bajo líquido, tú infundes líquido, el cordón va a estar más libre, tiene más casco de defensa ese feto ante la contracción. Sin embargo, no es muy frecuente. Yo creo que ustedes de igual forma, creo que en toda su rotación no han visto ni una infusión.
y creo que ni la van a ver. Así que teóricamente hablando la infusión es bastante útil, pero en la práctica no resulta como esperamos. ¿Listo? Básicamente el algoritmo de manejo del paciente intraparto o del monitoreo intraparto se resume en eso. Un feto con categoría 1, todo va bien, no hay nada que hacer, esto debe seguir avanzando. Un feto con categoría 2, debemos definirlo. Para eso realizamos la estimulación digital que ya hemos mencionado y una reanimación intraútero. Si es que esto mejora, perfecto, continuamos con el trabajo de parto. Si es que no mejora, se podría realizar un pH de la calota fetal definiendo el manejo con las variables que ya les he mencionado, ¿no? 7.20, menor a 7.20, ese feto tiene que nacer antes de los 30 minutos. Si está entre 7.21 y 7.25, te da algo de tiempo, pero tampoco es mucho, ¿ya? Entonces tengan en cuenta esto al momento de manejar a sus fetos en trabajo de parto. La otra faceta del monitoreo intraparto es de la dinámica uterina. Esto es mucho más sencillo. Recuerden que el tono uterino varía de 8 a 10 milímetros de mercurio. Durante el primer periodo de trabajo de parto, las contracciones suelen variar entre 25 a 50 milímetros de mercurio. Durante el segundo periodo oscilan entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Las frecuencias se expresan en contracciones en 10 minutos y las duraciones se expresan en segundos. El umbral del dolor aparece a partir de contracciones de 15 milímetros de mercurio. Para estandarizar la actividad uterina se ha intentado usar una sola variable. Sin embargo, no es muy aceptada, pero son las unidades Montevideo. Las unidades Montevideo son el equivalente a frecuencia por intensidad. Como les digo, esto no es tan útil, pero es importante que tengan conocimiento de esto. También existe monitorización de la actividad uterina interna, ¿ya? De la misma forma, esta monitorización es invasiva, no suele ser muy recomendada, tiene complicaciones tanto para el feto como para la madre y debe ser utilizada simplemente en investigación o en casos donde la paciente sea muy obesa, ¿no? y los sensores no detecten por la pared abdominal. ¿Listo? Entonces volvamos a la cuestión del inicio. ¿Cómo le digo a la mamá que todo está bien? Con el monitoreo fetal intraparto. Si el monitoreo fetal intraparto está alterado, ya hablamos de una alteración del bienestar fetal. ¿Listo? Este es un caso donde se altera la homeostasis del feto y va a haber hipoxia, hipercapnia, hipoglicemia y acidosis, lo cual va a generar lesiones ísticas con secuelas que también pueden producir la muerte. Un sinónimo es el estado fetal no tranquilizador o no alentador. ¿Listo? Todo lo que hemos visto era aquí reversible, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hay sufrimiento fetal, le aumentamos una I adelante y ya estamos hablando de un estado irreversible, donde tenemos que sacar al feto. Los factores asociados a un sufrimiento fetal agudo es el uso de sedantes, enfermedades, factores asociados al feto, como la inmunización, la prematurez, el embarazo prolongado, la restricción de crecimiento intrauterino y asociados al útero, un trabajo de parto prolongado. Entonces recuerden que al inicio les hablé de fetos con reserva, ¿sí? Un feto con reserva es un feto sano, ¿ya? Entonces yo siempre les digo a las mamitas que el trabajo de parto es como, literalmente es un trabajo y es correr de aquí hasta las faldas del Misti. Una persona sana lo podría hacer, tal vez más lento, tal vez más rápido, pero lo va a hacer. Pero un feto enfermo que tenga una condición tipo RCIU, tipo diabetes gestacional, tipo inmunización o cualquier otro de esos problemas, es muy probable que durante el trayecto sufra una descompensación. Entonces es ahí que necesitamos monitorizar a ese tipo de fetos de forma continua, ¿ya?
Ah, básicamente la triada de sufrimiento fetal está caracterizada por un monitoreo categoría 3, la tinción de líquido amniótico, pero asociado a un monitoreo tipo 2 o 3 y una alteración en el pH de la calota o en el lactato del recién nacido. ¿Ya? Entonces recuerden, la triada del sufrimiento fetal es eso. Normalmente no esperamos a tener la triada, normalmente intervenimos ya con 2 de estas variables, así que no esperen completar la triada. ¿Ya? A veces la triada se completa postnatal, o tienes un sufrimiento, tienes un monitoreo no alentador, tienes líquido verde, puré de arvejas, y le sacan el AGA al cordón, al recién nacido, y sale lactato por más de 10. Ahí estamos confirmando un sufrimiento fetal. ¿Listo? Y el otro tema que nos importa, que lo vamos a hacer muy breve, es el tema del sufrimiento fetal crónico. Lo que ustedes han visto en ese circulito es lo que pasa en trabajo de parto. En un sufrimiento fetal crónico, el feto está sometido al mismo estrés del trabajo de parto, pero durante todo el embarazo. ¿Y esto debido a qué? A una alteración placentaria. A una alteración placentaria que evita que el intercambio gaseoso se lleve de forma adecuada, pero no es tan severo como para que este feto muera. Entonces, estamos hablando de un feto que dispone de bajas cantidades de oxígeno y que tiene que saber administrar o distribuir ese oxígeno para sobrevivir. Durante esa supervivencia, el feto tiene ciertos patrones, ¿ya? Ciertos patrones para compensarse. Y uno de esos patrones es la primera imagen que están viendo ahí, que es la desoxigenación o hipoperfusión periférica, priorizando los órganos centrales. Una vez que la hipoperfusión periférica ha alcanzado valores críticos, empiezan a comprometerse los órganos blancos, como el cerebro. Cuando estamos ante esta lesión, estamos hablando de daño cerebral, las famosas PCI. Entonces, ¿un sufrimiento fetal crónico puede causar PCI? Sí. ¿Ya? Entonces, la cascada fisiopatológica, así como en el sufrimiento fetal agudo, es debido a las contracciones. Aquí no tenemos contracciones, aquí tenemos disminución de la concentración de oxígeno. ¿Ya? Una vez que el feto ha iniciado esta cascada, el tiempo de respuesta puede ser variable, puede ser de días, puede ser de semanas, pero al final todo termina en una acidosis. Esta acidosis es lo que ya hemos visto, con daño del sistema nervioso central, y si esto continúa, la muerte del feto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el feto? El feto al inicio, como no dispone de mucho oxígeno, tiene que disponer del poco que tiene de una forma más adecuada. Para eso, lo primero que va a restringir son sus movimientos. ¿Ya? Alguien que no tiene mucha energía no necesita moverse mucho porque va a gastar su energía. Después va a echar mano de las hormonas del estrés a nivel de los tejidos periféricos. La redistribución de flujo es uno de los valores críticos, y esto se puede evidenciar en las ecografías de Doppler, ¿ya? Donde vemos que el flujo al cerebro se está priorizando. Y por último, empieza a echar mano del metabolismo anaerobio. ¿Ya? El metabolismo anaerobio es el que no requiere oxígeno, y es la fase final de la búsqueda de energía de cualquier órgano vivo. Entonces, este sufrimiento fetal crónico puede ser diagnosticado gracias a varias herramientas. Dentro de ellas, como les decía al inicio, uno de los principales evaluadores del bienestar fetal son los movimientos. Y si estamos hablando de un feto que no se mueve mucho, estamos hablando de un feto que está ahorrando energía. Esto asociado a otros factores, a otros test de bienestar fetal, les puede ya dar el diagnóstico. Aquí sí vamos a echar mano de todo lo que se pueda, del Doppler, del monitoreo fetal, del perfil biofísico, y vamos a ver cómo se van perdiendo uno a uno las funciones
que se están mencionando aquí. Por ejemplo, el volumen de líquido amniótico se empieza a perder, se empieza a perder la variabilidad, empiezan a haber desaceleraciones, empieza a haber el famoso, la redistribución de flujo de la arteria cerebral media, la inversión del ductus arterioso, del ductus venoso. Entonces, para este diagnóstico se requieren muchas más herramientas, pero la sospecha siempre parte de los test de bienestar fetal que ustedes ya conocen. Una alteración en varios test que puede condicionar a un sufrimiento fetal crónico, y esto estará asociado mucho al RCIU, ¿ya? Al retardo del crecimiento intrauterino. Tiene mucha asociación a eso, casi comparten las mismas variables. Sin embargo, hay fetos que alcanzan tamaños por encima del percentil 10, que de igual forma presentan sufrimiento fetal crónico. Sin embargo, no se les puede equiparar a lo que es un RCIU. ¿Listo? Recuerden que las inversiones en las ondas Doppler, la inversión de la onda tanto en el ductus venoso como en la arteria cerebral media, es un sinónimo de acidosis. Y como pueden ver, se empieza a invertir la onda y empiezan a haber las desaceleraciones espontáneas, sin siquiera haya contracción. El manejo es el mismo que el RCIU, ¿ya? El manejo es el mismo. Si ustedes cuando han llevado RCIU seguramente han leído o han visto este cuadrito. Está basado en la ecografía Doppler, y el seguimiento de este tipo de fetos no es de una consulta, es un seguimiento continuo cada 15 días, ¿ya? La mayoría de estos embarazos terminan en cesárea. El único, que es el tipo 1, 50% terminan en parto normal y 50% requerirá cesárea de emergencia. Todos los demás, cesárea. ¿Listo? Esto va a ser motivo de conversación, motivo de su evaluación. Recuerden cuál termina en parto vaginal. Y es importante que recuerden que el sufrimiento fetal crónico no es un diagnóstico de inicio, ¿ya? Tienen que seguirlo. Se va a ir alterando poco a poco, y la fisiopatología de la misma forma va marcándose por carencia de oxígeno, redistribución de flujo a órganos principales redistribución de flujo de órganos periféricos y redistribución de flujo de órganos principales. De esta forma va a ser fácil que lo entendamos. Es casi un RCIU, pero no es un RCIU. ¿Listo? Si tuvieran alguna duda,